Ahora sí. Estimada comunidad de estudiantes Liceo Andrés Bello, estamos acá en presencia con el periodista e historiador Mario Amorós, especializado en historia de América Latina, y que gentilmente ha accedido a la invitación que el equipo de Humanidades ha establecido para nosotros, para poder, digamos, darnos una breve entrevista con respecto a algunas cuestiones referentes, ¿cierto?, a este quiebre democrático que ocurre el 11 de septiembre del 73 y del cual se van a conmemorar, digamos, 50 años en los próximos días. Don Mario, nuevamente agradecerle la convocatoria y, bueno, paso a leer, digamos, las preguntas. La primera pregunta que tenemos que hacer. Sabemos que usted ha estudiado largamente la década de 1970 en América Latina, especialmente desde la voz de los protagonistas de estos procesos, digamos, que han sido tan importantes, sobre todo en Chile. Desde esta perspectiva, si tuviéramos que explicarle esas causas, digamos, o procesos que llevan a estas situaciones como el quiebre democrático de 1973, ¿cómo le explicaría usted a las nuevas generaciones las causas internas y externas de lo que ocurre, digamos, el 11 de septiembre de 1973? Bueno, gracias, profesora Lisset. Un saludo para todos los alumnos y alumnas, los profesores y las profesoras del Liceo Andrés Bello de San Miguel. Bueno, obviamente la respuesta es larga, ¿no? Voy a tener que hacer una síntesis muy sintética y además pensando que quienes nos oyen son cabritos y cabritas muy pequeños, ¿no? Todavía, que tendrán que de mayores estudiar más y leer contenidos más profundos. Bueno, Chile, en septiembre del año 70, Salvador Allende, candidato a una coalición de izquierdas llamada Unidad Popular, gana las elecciones. Salvador Allende era marxista, una filosofía política muy importante, era un hombre de izquierdas, fundador del Partido Socialista, aliado del Partido Comunista, y él se presentó a las elecciones con un programa político que hablaba de convertir los grandes latifundios, las grandes propiedades de tierras de unas pocas familias, en tierras para los campesinos. Eso se llamó la reforma agraria. Nacionalizar la gran riqueza de Chile, que son las grandes minas de cobre. Desarrollar una política de relaciones con otros países amistosa y en virtud del respeto mutuo. Promover medidas que favorecían a los sectores populares, a los sectores más pobres de la sociedad, en el terreno educativo, en el terreno social. Este programa político del presidente Allende de la Unidad Popular se desarrolló durante 3 años, durante 1000 días aproximadamente. Desde el primer momento, el presidente Allende tuvo grandes enemigos dentro y fuera de Chile. Fuera de Chile, el gobierno de Estados Unidos, del presidente Richard Nixon y su principal asesor en materia de seguridad y política exterior, Henry Kissinger, que aún vive, acaba de cumplir 100 años, ordenaron una agresión encubierta contra Chile. Intentaron que el gobierno del presidente Allende fuera derrocado por un golpe de Estado, incluso antes de que no hubiera gobierno de Allende, incluso antes de que Allende asumiera. Por otra parte, los sectores más conservadores de la sociedad chilena, la derecha política, sectores de las organizaciones empresariales, los medios de comunicación como el Mercurio, desplegaron una oposición confrontacional contra el gobierno. Buscaban que ese gobierno durara lo menos posible y ya en el año 73 buscaban que ese gobierno democrático fuera derrocado por un golpe de Estado. Al final también, en 1973, la Democracia Cristiana, presidida entonces por Patricio Aylwin, se suma a esa estrategia golpista. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas se sublevan contra el presidente de la República. Dan un golpe de Estado y declaran derrocado el gobierno del presidente Allende. Presidente que después del bombardeo de La Moneda, cerca de las 2 de la tarde, aquel día 11 de septiembre, pone fin a su vida en el Palacio de Gobierno, porque Salvador Allende siempre había dicho que no entregaría el poder que su pueblo le confió democráticamente a los sectores golpistas. Y entonces, con la destrucción de la democracia, con el golpe de Estado, se instala la dictadura militar y civil del general Augusto Pinochet, que durará nada más y nada menos que hasta marzo del año 90. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Mario. Bueno, en diferentes lugares del mundo se considera a Salvador Allende como un político con una profunda vocación democrática. Pero en Chile, varios sectores de la población, muy por el contrario, lo han proyectado como un dictador marxista que pretendía eliminar ciertos aspectos de la tradición democrática del país. ¿Por qué cree usted en este caso que eso ocurre? ¿Qué consejo podría darles a las nuevas generaciones respecto de esta situación? El consejo es que lean libros de historia rigurosos, libros de historia que se apoyen en otros libros, en documentación de archivo, en la prensa de la época. Evidentemente, sobre la historia y sobre el pasado es legítimo que haya opiniones diferentes. Se trata de debatir con respeto las diferentes posiciones que se han expuesto de manera documentada. No vale decir tonterías, ni no vale decir estereotipos, ni lugares comunes. Cuando uno sostiene que Salvador Allende fue un buen presidente o que Salvador Allende fue un mal presidente, tiene que argumentar por qué lo dice, no como una talla y no como una réplica sin fundamento. Entonces el consejo es leer muchos libros que se publican en Chile, que se van a seguir publicando de todo tipo, investigaciones periodísticas, libros de historia, libros testimoniales de protagonistas de la época, y cada uno, de acuerdo con sus puntos de vista, se irá formando una opinión. En todo caso, evidentemente persiste también hoy en Chile la propaganda de la dictadura. Persiste el discurso que intenta legitimar el golpe de Estado, que desconoce que Allende fue un presidente democrático. Allende jamás organizó un golpe de Estado, jamás repartió armas a sus organizaciones. Allende confiaba en la palabra de los mandos de las Fuerzas Armadas, que le habían jurado lealtad al presidente de la República como corresponde. Uno puede decir que Allende fue un mal presidente o un buen presidente, pero no se puede negar que Allende fue un presidente democrático y que además tuvo un gesto heroico el 11 de septiembre, que fue ofrendar su propia vida como gesto de defensa de la democracia de un hombre desarmado en el Palacio de la Moneda frente a la conjura golpista. El presidente Allende llega al poder en una América Latina extremadamente polarizada y que generó la atención no solamente de Cuba, así como también de Estados Unidos. En relación con este último en el quiebre democrático de 1973, ¿de qué manera influyó este país en ese hecho? ¿Por qué la figura de Salvador Allende producía incomodidad o escozor en la élite política estadounidense? Bueno, primero yo no hablaría de quiebre democrático. Quiebre democrático es como si yo tiro un vaso y se quiebra, ¿no? Yo hablaría de destrucción de la democracia, de golpe de Estado, ¿no? Bueno, desde el primer momento, incluso desde antes que Salvador Allende asumiera, el gobierno de Estados Unidos vio en él a un gran enemigo. ¿Por qué? Más allá de la nacionalización del cobre, de otras empresas como la ITT, que era la dueña de la telefonía en Chile en aquel tiempo, más allá de intereses económicos de empresas privadas, lo que preocupaba en extremo a Nixon y a Kissinger era que ese ejemplo de Chile, de la búsqueda de la construcción de un socialismo en democracia, con pluralismo político y respeto a los derechos humanos, tuviera éxito, que Allende pudiera gobernar como todos los presidentes y presidentas, con problemas, con dificultades, con errores, con aciertos, pero pudiera gobernar en un clima de cierta normalidad y fuera un ejemplo para países que eran clave en aquel mundo de la Guerra Fría, singularmente Italia y Francia, donde los partidos comunistas y socialistas, y en el caso de Italia sobre todo el Partido Comunista, eran partidos muy importantes, eran alternativa de gobierno y tenían en el ejemplo chileno una referencia para su propio proyecto político, ¿no? Ese era el peligro, que Allende tuviera éxito, que la vía chilena al socialismo abriera en el último cuarto del siglo XX un camino diferente al de la Revolución Armada, que la izquierda en otros lugares haya protagonizado, y que fuera un ejemplo para países que entonces estaban alineados con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Respecto de la enseñanza del periodo 1973-1990, que corresponde a la dictadura cívico-militar, en las aulas escolares de Chile, ¿qué consejo puede brindar tanto a estudiantes como a docentes para estudiar y explicar esta etapa de nuestra historia?
Bueno, obviamente yo soy padre de un niño de 18 años y sé que los niños de hoy leen poco y tienen distracciones a mano muy tentadoras, ¿no? Todos estamos todo el día pegados al celular, seguramente por cuestión de trabajo, pero a veces también por estas cuestiones, ¿no? Es difícil hoy inculcar la lectura y más aún la lectura profunda, más allá de las obligaciones escolares que ya tienen los niños, que son muchas efectivamente, ¿no? Bueno, yo creo que hay que buscar herramientas en la pedagogía. Chile tiene una historia muy interesante, a mí desde luego me apasiona, una historia con episodios muy hermosos, con episodios también trágicos, con episodios dolorosos, pero una historia que merece ser recordada. Y en Chile además ha hecho un esfuerzo muy importante, que yo lo valoro mucho como español, con proyectos como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Me parece que llevar a los niños y a las niñas de los liceos, de los colegios de Chile a ese lugar, vale por 100 libros de historia. Los memoriales que están por todo Chile, que hablan de la represión de la dictadura. También los testimonios de personas que vivieron hechos históricos importantes y que pueden conmover a los niños y las niñas para que se acerquen a esa historia que han escuchado a una persona que se las ha contado por su propia vivencia, ¿no? Y luego evidentemente están los libros. Sin la lectura uno no puede avanzar en el conocimiento. Es difícil, pero hay, yo creo que una diversidad de libros al alcance de la mano para interesar a los estudiantes en el conocimiento de la historia, ¿no? Es todo un desafío, pero Chile tiene herramientas potentes para transmitir esos conocimientos. Para, digamos, finalizar con las preguntas. De todos los libros que usted está escrito, ¿cierto?, de la década de 1970 en Chile, y entendiendo que esta temática habitualmente se aborda en sexto básico y en segundo medio de nuestra enseñanza media, en el caso, del país, de todos sus libros entonces, ¿cuál recomendaría leer para una persona que no vivió este periodo y quiere informarse más sobre esta época? Bueno, la próxima semana lanzo en Santiago la nueva edición de mi biografía del presidente Allende. Mañana le mandaré a Lisset la invitación para que la comparta con sus compañeros del liceo. Es un libro que recoge la historia de Chile desde el año 8, incluso del siglo XIX, por los antepasados de Allende, hasta el golpe de Estado, que es cuando muere el presidente Allende. Bueno, es una obra de 550 páginas, con una amplia bibliografía, con documentación de archivo, con prensa de la época, que recorre la historia de Chile en el siglo XX, ¿no? Bueno, esa es una recomendación, evidentemente no está bien que yo lo diga, pero me permitirán que lo haga, ¿no? Don Mario, muchas gracias por haber contestado nuestras preguntas. Creo que va a ser una obra de gran valor para las generaciones que vienen, considerando que